En los majestuosos, inmensos y gélidos pasillos de la imponente e históricamente opulenta mansión Arango Nova, una fortaleza arquitectónica levantada sobre décadas de secretos inconfesables, negocios turbios y traiciones familiares magistralmente ocultas bajo el deslumbrante brillo del dinero antiguo, el aire mismo parece haberse vuelto repentinamente denso, pesado y casi asfixiante, aplastando sin piedad los pulmones de quienes la habitan. Es bajo este techo adornado con invaluables candelabros de cristal importado y pesadas cortinas de terciopelo carmesí que el poderoso patriarca, Eugenio Arango Nova, un hombre cuya sola presencia solía doblegar voluntades, dictar destinos y silenciar a sus adversarios con una simple y gélida mirada de sus ojos calculadores, comienza a experimentar un calvario interior de proporciones bíblicas. Acostumbrado a gobernar su vasto imperio empresarial y su complejo feudo familiar con una mano de hierro implacable y una voluntad inquebrantable que no admitía réplicas ni disidencias, Eugenio siente ahora, por primera vez en su larga y despiadada vida de excesos y poder absoluto, cómo el frío, afilado e ineludible aliento de la justicia, tanto la terrenal dictada por los tribunales de los hombres como la divina impuesta por los cielos implacables, acaricia constantemente la nuca de su conciencia perturbada, erizándole la piel y robándole las escasas horas de sueño que su atormentada mente le permite. El brutal, sanguinario y premeditado asesinato de Abel Arellano, aquel miserable criminal conocido en los bajos mundos como la Máquina, un acto extremo e irrevocable perpetrado en las sombras más profundas, espesas y nauseabundas de la venganza paternal pura, ciego de furia animal por el secuestro de su adorada hija Miranda, ha comenzado a dejar un rastro invisible pero indeleble en su psique fracturada. Aunque sus manos de uñas perfectamente manicuradas fueron lavadas minuciosamente con agua hirviendo y jabones perfumados inmediatamente después del horrendo y atroz crimen, Eugenio no puede dejar de ver, con un terror irracional que lo paraliza y lo llena de un asco profundo hacia sí mismo, enormes y grotescas manchas de sangre espesa y oscura que ensucian de forma irremediable, persistente y fantasmal, las invaluables alfombras persas tejidas a mano y los tapices dorados que adornan los muros de su imperio construido milimétricamente sobre una intrincada, vasta y frágil red de mentiras piadosas y apariencias sociales cuidadosamente orquestadas para el consumo de la alta sociedad. Cada paso que da por los relucientes suelos de mármol italiano de su residencia parece producir un eco macabro, hueco y acusador. Un sonido sordo que le recuerda incesantemente que ha cruzado la línea final, definitiva y sin retorno, que separa a un empresario implacable de un asesino a sangre fría, un monstruo capaz de arrebatar una vida humana con sus propias manos manchadas ahora de un pecado mortal e imborrable. En la sofocante intimidad de su majestuosa alcoba matrimonial, el campo de batalla silencioso, donde se libran las guerras más crueles y despiadadas del alma humana, su esposa se ha convertido en su jueza más severa, su fiscal más inquisitiva y su carcelera emocional, dotada de una intuición femenina afilada y precisa como un bisturí quirúrgico de diamante, y profundamente atormentada en la penumbra de sus noches de insomnio crónico por visiones espeluznantes que revelan la verdadera y brutal naturaleza del hombre que duerme a su lado, ella ha iniciado una guerra psicológica subterránea, gélida, silenciosa pero absolutamente devastadora que amenaza con destruir los últimos vestigios de cordura de su marido. No hay necesidad de gritos estridentes, reclamos vulgares o acusaciones directas formuladas en voz alta. Su arma letal, empleada con una maestría maquiavélica y una precisión escalofriante, consiste en lanzar miradas gélidas cargadas de dagas envenenadas a través de la enorme mesa del comedor durante las cenas familiares aparentemente normales, y en deslizar comentarios sutiles, ambiguos y cargados de un doble sentido venenoso que actúan como un ácido altamente corrosivo y mortal sobre la ya resquebrajada, vulnerable y sudorosa fachada de falsa tranquilidad de Eugenio. Cada vez que ella menciona, con una voz aterradoramente serena, pausada y melódica, la palabra justicia, castigo o muerte, los músculos del cuello de Eugenio se tensan hasta el punto del dolor físico insoportable. Su corazón experimenta un vuelco doloroso y violento en el interior de su pecho oprimido, y gruesas gotas de sudor frío y traicionero comienzan a perlar su frente aristocrática, delatando ante los ojos penetrantes, escrutadores y decepcionados de su mujer, la inconmensurable magnitud del espantoso secreto que amenaza con devorarlo vivo desde adentro hacia afuera, como un parásito insaciable nacido de sus propias decisiones fatales. A este tormento doméstico asfixiante,
agónico e insoportable, se suma de manera implacable, calculada y metódica la presión externa, personificada en la figura sombría, persistente y astuta del detective asignado al espinoso y mediático caso de asesinato. Este sabueso policial incansable. Un hombre de clase trabajadora con una mirada penetrante, oscura y carente de cualquier tipo de deferencia o respeto por el abolengo o las cuentas bancarias de los poderosos, y poseedor de una voz pausada, áspera y engañosamente amistosa. Comenzará a estrechar milímetro a milímetro, día tras día, el cerco policial, legal y moral alrededor de la ilustre, respetada e intocable familia. El detective, guiado por un instinto casi animal para oler el miedo y la mentira humana, realizará visitas sorpresivas, inoportunas y cargadas de tensión en las horas más intempestivas del día y de la noche, irrumpiendo en la burbuja de cristal de la mansión con los zapatos sucios del barro de la calle y formulando preguntas aparentemente banales, rutinarias e inocentes que, en realidad, esconden profundas y mortales trampas lógicas, contradicciones insalvables y anzuelos venenosos diseñados específicamente para hacer tropezar la soberbia y la confianza del arrogante millonario. Eugenio, forzado por las desesperadas circunstancias a mantener estoicamente su impecable máscara de viudo afligido, padre protector y ciudadano ejemplar frente al escrutinio implacable de la ley, deberá realizar esfuerzos sobrehumanos, agotadores y desgarradores para controlar los temblores espasmódicos e incontrolables de sus manos sudorosas, para modular cuidadosamente el tono de su voz que amenaza constantemente con quebrarse en 1000 pedazos por el pánico reprimido, y para mantener la mirada fija, fría y desafiante frente a los ojos acusadores, analíticos y pacientes del investigador que parece leer sin esfuerzo las páginas más oscuras y ensangrentadas de su alma condenada. La soledad opresiva, densa y claustrofóbica de su lujoso e inmenso despacho privado, rodeado de estanterías de caoba repletas de libros antiguos encuadernados en cuero que nunca ha leído, y de decantadores de cristal de Bohemia llenos de licores extranjeros y carísimos que trágicamente ya no logran adormecer su dolor ni silenciar a sus demonios internos, se transformará de manera inevitable y aterradora en el escenario principal, lúgubre y definitivo de su colapso total. En la negrura de la noche, cuando el silencio sepulcral de la casa se vuelve tan pesado que parece tener una presencia física y amenazante, Eugenio experimentará episodios terroríficos y paralizantes de alucinaciones auditivas y visuales extremadamente vívidas y grotescas. Escuchará, con una claridad enloquecedora, nítida y desgarradora que traspasa las paredes de su mente perturbada, los últimos, agónicos, burbujeantes y suplicantes estertores de dolor de su víctima, mientras la vida se le escapaba a borbotones entre sus manos criminales. Escuchará el crujir espantoso de los huesos rotos y el sordo sonido de la carne golpeada, mezclados de forma macabra, enfermiza y retorcida con el eco fantasmagórico del llanto desconsolado, agudo e infantil de su propia hija Miranda, la misma hija por la cual sacrificó su alma eterna en el altar de la venganza. Estas visiones infernales y sonidos de pesadilla lo arrastrarán violentamente, sin piedad ni compasión alguna, hacia el abismo insondable de un colapso nervioso, emocional y físico de proporciones épicas y destructivas, un quiebre absoluto de su voluntad que amenazará cada segundo del día y de la noche con hacerle confesar su horrendo, repulsivo e imperdonable crimen a los 4 vientos, o cometer un error público fatal, minúsculo pero irreversible que sellará de forma fulminante, definitiva e irrevocable su condena a la perdición humana, la prisión de máxima seguridad, el repudio público masivo y la ruina total, humillante y absoluta de su otrora inmaculado, poderoso e ilustre apellido familiar por todas las generaciones venideras, culminando así en la tragedia griega perfecta donde el rey cae por el peso de su propia corona forjada en sangre y dolor eterno.